Intendencia, Gloria Ruiz. Nos renovamos y queremos estar más cerca tuyo. Descarga la aplicación y escuchanos las 24 horas. Ingresá a www.plotier.gov.ar y descargala gratis. Radio Pública de Plotier. Del Maya a la Barda. Tu radio. Siempre. Muy buenas tardes, estamos acá 7 y 5 de la tarde, 19 y 5. Estamos acá en el espacio Ciudad de la Parroquia San Antonio de Padua. Una alegría volver a encontrarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Otra vez comenzamos la semana, ¿no? En la semana radial, digamos. Así es, la semana radial. Bueno, esta semana, así como vamos a un poco a desconcertar a los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando. Así como el miércoles pasado hablamos un poco de esto de el duelo, y después el jueves un poco esto de qué significa el sufrimiento y cómo acompañarnos frente al sufrimiento. Hoy medio como vamos a descolocar así a los docentes y vamos a hablar sobre la alegría y el sentido del humor, ¿no? Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Todo forma parte de lo mismo, ser ¿no? humano, ¿no? Entonces vamos a tratar de comprender esto de qué significa esto de la alegría y el sentido del buen humor, ¿no? Por supuesto, siempre hablando sanamente, ¿no? Así que vamos a comenzar entonces escuchando un audio del Papa Francisco que él hace una reflexión sobre la alegría y el sentido del humor. Y si usted me pregunta, bueno, pero deme un ejemplo de belleza que simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos: la sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa, la capacidad de sonreír. La sonrisa es la flor del corazón, sobre todo cuando es gratuita, que no está manipulada por intereses seductores. La sonrisa fresca, dicen los literatos, y el sentido del humor. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor, que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. Bueno, muy bien, así entonces el Papa Francisco nos introducía un poco en el tema esto de la alegría y el sentido del humor, ¿no? Sí, a mí me llegó mucho una palabra, ¿no? La flor, que es una flor. La sonrisa es la flor del corazón, ¿no? Es como que se muestra, para mí una sonrisa es la primera manifestación de que algo anda bien, ¿no? Cuando alguien sonríe, algo anda bien seguro. Y esto también que dice que no se manipula, ¿no? Porque a veces la sonrisa que viene desde el corazón no es manipulable para nada, sale sola. Exactamente, ¿no? Y un poco lo que decía el Papa, esto de que cuenta algo de él, que dice que todas las mañanas, después de sus oraciones personales, también reza pidiendo el sentido del buen humor, ¿no? Esta de la sonrisa. Yo creo que si arrancamos el día pensando en que todo va a ir bien, a pesar de todo, y con una sonrisa, imagino que las cosas son mucho más leves lo que nos pasa, o sea, lo vamos a sentir de otra manera y vamos a estar más dispuestos a cosas buenas. Exactamente, ¿no? Y un poco esto que decía al principio también, esta capacidad de sonreír, ¿no? Bueno, también nosotros tenemos que pedir a Dios también la capacidad de reír, ¿no?
De podernos reír de podernos reír, hasta de nosotros, ¿no? Hasta de nosotros mismos, ¿no? Sí. Es importante, como él dice, comenzar la mañana, ¿no? Pidiendo esto, la capacidad de poder sonreír y tener esta capacidad, esto que decía, ¿no? La flor del corazón, la frescura del corazón también, ¿no? Claro, la sonrisa fresca. La sonrisa fresca, ¿no? Bueno, un poco con esto es la idea, por eso que vamos a tratar en el programa también de hacer un poco algo parecido y vamos a escuchar algunos cuentos de la Andresina y después vamos a escuchar un tema musical y después vamos a llamar a un sacerdote que estos días salió en la televisión también para que nos cuente un poco de esto de qué es la alegría a través de las redes también. Así que vamos a comenzar ahora con escuchando un audio de la Andresina. Y uno de estos teníamos nosotros en el Pago, ahí entre Chaco y Corrientes. Vamos a ponerle que se llamaba el Pastor Jacinto, para no ponerle nombre. Él decía que era Jesús, que era la encarnación de Jesús. Y los seguidores le encantaban. Peinado así al medio como Jesús, en sandalia andaba, unas túnicas. Y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó 12 apóstoles que andaban con él para todos lados. Y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía. Así que, bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles. Porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puestos a matarlo. Pero ¿viste? Quiere que le matemos. Y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía. Y el otro ya le dice, pero él dice que es Jesús. Y si nosotros no le seguimos porque creemos en él, sí, bueno, una cosa es que le sigamos para rezar, pero otra para matarle ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar ya, amigo? No. Pero que le tenemos que matar si él pide, no es que nosotros le queremos matar, él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no hay unas discusiones bárbaras. Hasta que uno hizo una proposición un poco más concreta y más cuerda. Dice, che, ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario de campaña el tipo. Nosotros somos los seguidores ahí somos del Pastor Jacinto ahí del templo, que él dice que es Jesús. Escuché hablar de él, sí. ¿Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos, dice. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le vinimos a preguntar a usted. Y métanle. Sí. ¿Te dice que le matemos? Sí, mátenlo. ¿Le matamos nomás? Sí, eso sí, si al tercer día no resucita van a encanar todo, ¿eh? Yo me siento muy normal, un tipo más en esta historia, con una realidad común, como la tuya o la que otro puede contar. Algunas cosas ya viví y las que faltan aquí las espero, porque cada cosa que me pasa me hace creer que cada uno vive su cuento. Somos todos uno más y es la forma de vivir la que nos hace especial cada día. Decisiones que me tocan, compromisos me hacen ver con alegría qué es lo que quiero.
esta serie seamos todos fuera de serie. Que las luces en el pecho muestren su único color. Somos cada vez más dolor. Somos cada vez más dolor. Yo me siento muy normal, un tipo más, siempre aprendiendo. Y esta realidad es la que tengo, y hacer de ella lo mejor es lo que intento. Que esta serie seamos todos fuera de serie. Que las luces en el pecho muestren su único color. Somos cada vez más dolor. Somos cada vez más dolor. Que esta serie seamos todos fuera de serie. Cada uno en su espejo busque intenso el resplandor. Somos cada vez más dolor. Cuando todos somos lo mejor que somos. 24 horas. 87.9. La radio pública. Bueno, muy bien. Y así estamos entonces con este cuento chiste que nos hace Del Andresino, Luis muy Andresina, de bueno. este hombre que se hacía pasar como Jesús y quería morir, ¿no? Me parece un poco que define este sentido del humor, ¿no? Donde a veces necesitamos como gastar a alguien, cargar a alguien, como para poder reírnos, ¿no? O molestar a alguien para poder reírnos, Claro. ¿no? Esto es un poco lo que dice Francisco, ¿no? Esta capacidad de sonreír o esta que saca esta flor, esta frescura del corazón, Del corazón. sin ninguna maldad, sin ningún nada, ¿no? Y esta capacidad de poder reírse, ¿no? Me parecía lindo poder que el Andresino también nos acompañara con sus cuentos. Sí, ya que él tiene un humor sano y muy genuino, ¿no? Que habla de la idiosincrasia de casi muchos lugares de nuestro país, de cada pueblo, de cada historia, que muchos la hemos podido ver, a esas historias de pueblos, y bueno, son muy lindas Sí, claro, y muy sanas. exactamente. Bueno, y entonces, en esto que venimos con esto de la alegría, el sentido del buen humor, también un poco preguntarnos y un poco hacernos pensar si Dios también se ríe, o si Claro. en Dios también hay humor, Si tiene sentido el humor. si tiene Claro. sentido del humor, ¿no? Y les vamos a compartir un texto que hemos encontrado que un poco nos va a ayudar a eso también, a reflexionar sobre Dios y el sentido del humor. Claro, que también dice que durante mucho tiempo el católico se lo consideraba así como un hombre serio, una estructura, ¿no? Como un estructurado del que no se ríe, que no se puede hacer bromas, de que el cielo es aburrido. Y también, bueno, muchos sabemos que no es así, ¿no? La Madre Teresa también decía que aquel que logra reírse de sí mismo logra ver el rostro de Dios. Y los que más desarrollaron el sentido del humor muchos fueron santos. De hecho, bueno, el Papa Francisco nombró a uno con el que él lo invoca para tener buen humor Claro, en la Santo mañana, Tomás de ¿no? Moro. Santo Tomás de Moro. Lo dice con el fundamento de haber sido formador de más de 56.000 catequistas, docentes y agentes de pastoral. Y hay uno en particular, Luis Benavides, que es un maestro, director de escuela, que utilizó siempre los cuentos y humor como herramientas para evangelizar. Sus numerosos libros, bueno, fueron traducidos al portugués, francés, en varios idiomas. Y los últimos fueron Humor Celestial y Cuentos para Ser Humanos. Y también tiene un sitio en la web, ¿no? Y por ahí, acá podemos leer algunas preguntas donde él hace esas preguntas y las responde de alguna manera. Exactamente. Una primera pregunta que Luis se hace es si hay un límite o una diferencia entre el humor religioso y la falta de respeto, ¿no? Y él dice que el sentido del humor, si es sano, nunca hiere, siempre hace crecer y nos da serenidad.
Dice Luis que el humor religioso es aquel lo suficientemente maduro y libre y que disfruta con la bondad, la belleza y la verdad. En definitiva, dice, el que nos acerca a Dios y nos une con nuestros hermanos. Esto que dice más arriba, ¿no? Nos permite reírnos de nosotros mismos, desdramatizar y relativizar mirando las cosas desde la fe, ¿no? Bueno, es un poco la diferencia, ¿no? Entre el humor religioso y la falta de respeto es esta capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y que siempre es con bondad, con belleza, con verdad, ¿no? Es un humor así, ¿no? Para un poco esto desdramatizar, dice, y relativizar mirando las cosas desde la fe. También dice a qué llama humor sano. Y expresa que los filósofos lo definen como propio del ser humano. Los santos lo practican, los médicos lo recomiendan como terapia. A Dios le encanta y al diablo lo detesta, ¿no? El fruto del humor no es la sonrisa o la carcajada, sino la alegría que dilata el corazón y me ayuda a amar más. Esto es lo que decía el Papa también, ¿no? Esto de tener en el corazón esta frescura de la sonrisa que sale del corazón como una flor. Es muy cierto esto que dice. Y me hace acordar el poema que leí el otro día de Reír Llorando, justamente. Exactamente, ¿no? Y después dice, le hacen una pregunta a él, le preguntan si Dios tiene buen humor, ¿no? Y él dice, Dios es el gran humorista por excelencia. Dios, que es infinito, quiso someterse a las limitaciones y a veces ridiculeces de nuestro ser humano, de nuestros creernos dioses, y lleva sonriendo con nosotros desde que se le ocurrió crearnos. Dicen que el demonio no tiene sentido del humor porque su orgullo y vanidad no se lo permiten, ¿no? Qué lindo pensar que cuando no nos podemos reír nosotros, de nosotros mismos, podría ser, esto para que lo pensemos, si no es que somos orgullosos y vanidosos. Tal cual, ¿no? Sí, obvio que nos pasa eso. Nuestro orgullo a veces no nos permite reconocer un error y ni te digo ni hablar de reírnos cuando nos equivocamos. Claro. Exactamente. Es el ¿no? orgullo. Después otra pregunta que se hace, Luis, es ¿por qué cree que no está tan explotado el humor religioso? Él dice porque son pocos los que saben tomarse en broma lo pasajero y en serio lo trascendente. El sentido del humor hace que entendamos mejor el calado de lo realmente importante. En el ámbito local, Luis Landricina y el padre Mamerto Menapache son pioneros y maestros, y justamente los que estábamos hablando, ¿no? Qué lindo esto es lo que dice, ¿no? No saben tomarse en broma lo pasajero y en serio lo trascendente. Claro. ¿No? A veces, bueno, siempre yo creo que es imposible no esbozar una sonrisa cuando escuchamos algún cuento de Landricina. De hecho, recién nos reímos mucho. Claro. Y una cosa tan simple y tan cotidiana como lo que puede pasar en un pueblo, ¿no? De la idiosincrasia de un pueblo y las cosas que nos pasan. Que nos pasa a todos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después al final, terminando, dice, ¿se puede evangelizar con humor? Dice, el hombre de hoy, inmerso en la prisa, en la soledad dentro de la multitud, puede caer en la trágica muerte de su sentido del humor. Al cristiano quizás le ocurra lo mismo en su relación con Dios y con el prójimo. La falta de humor, la falta de esperanza le hace caer en el pesimismo y en la queja. El mismo Papa, que tiene un gran sentido del humor en la exhortación apostólica, nos invita a comunicar con alegría y buen humor el Evangelio, ¿no? Sí, yo creo que no hay nada más placentero que poder encontrar la alegría y lo lindo en la evangelización, porque uno cuando está evangelizando podés atraer mucho más con una sonrisa que con algo mucho más serio, ¿no? Con algo estructurado y serio como se hacía antes, ¿no? Como antes eran las catequesis, que muchos hemos pasado por ahí por algunas catequesis no tan alegres, no tan lindas, experiencias medias feas, pero bueno, pero hoy hay mucha gente que se dedica a hacer reír a la gente en la iglesia, en la catequesis, a los niños, a los adolescentes, a los adultos también que hacen catequesis de alguna manera, y qué mejor que hacerlo con humor, porque es lo que más entra, lo más placentero, y lo que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no?
También dicen que bueno, el cristiano se reconoce en sus acciones alegres. Claro. Exactamente, ¿no? Esto un poco me quedo con esto que decían, esto de la falta de humor es la falta de esperanza y le hace caer en el pesimismo y la queja, ¿no? Uno ve que a veces, bueno, el pesimismo y la queja es muy cotidiano hoy en este tiempo, nos quejamos. Está muy presente. Muy presente, sí. Y nos quejamos de todo, ¿no? Y ahí está esa falta de humor, ¿no? Esta capacidad de poder dejar de quejarnos y hacer humor con lo que nos pasa a veces, ¿no? Sí, igualmente yo pienso que los argentinos tenemos siempre esta cosa de que en las peores situaciones siempre sacamos algo para reírnos de esto. Y hay gente que está para eso, más allá de la evangelización, ¿no? En otras situaciones, en los Claro. TikTok, en los memes, siempre hay algo para reírse, a veces que es cuando uno dice de lo negativo sacamos lo positivo. Exactamente, sí, de hecho estos días, ayer lo podíamos ver con el arquero que atajó los 3 penales, que se llenaron de memes también por todos lados, ¿no? Cómo le hablaba a los jugadores para intimidarlos también, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Se puede hacer humor sin faltar el respeto. Dios tiene buen humor, ¿no? Entonces es lindo esto de pensarnos también nosotros, que hay que animarnos a reírnos de nosotros mismos, a hacer este humor sano. Y reírnos con el otro. Y reírnos con el otro también, ¿no? No tanto de los otros, sino con los otros. Exactamente. Así que bueno, si nos damos cuenta de que nos estamos quejando mucho y somos Sí. medio pesimistas, Volvamos 2 pasos para atrás y riámonos de sonriamos. nosotros mismos, de la queja y del pesimismo también, ¿no? Sí. Bueno, a eso los queremos invitar hoy en este día, ¿no? Vamos a escuchar también otro audio de la Andresina, que también así nos ayuda en esta tarde a poder sacarnos alguna sonrisa. Hay mil cosas que la vida nos alcanza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la viveza que tienen algunos para salir de ciertos embrollos que ellos mismos se meten cuando se ponen a mentir. Pero no a mentir para hacer daño, sino a mentir para hacer reír a los otros, que ya les he comentado alguna vez que para mí esa es la mejor mentira, la mentira que no es dañina, la mentira que cumple una función social, hacer reír a un semejante, y eso ya es importante. Una mentira a través de la fantasía. Decía un tipo contando en una rueda sus aventuras de cacería. Y si usted sabe, dice que una vez salí sin herramienta, mi amigo. Sin cuchillo, sin revólver, sin wincheta. En el medio del monte, yo solo me quedé. Y por un senderito, esos tipos guasuncheros, ¿no? Y usted sabe que se me aparece un tigre de un lado. Entonces se agarré para atrás. Y no traía nada yo. Agarro para atrás. ¿Usted sabe lo que es? Un puma del otro lado. Entonces dije, bueno, voy a agarrar para este costado. Cuando voy a agarrar para este costado, 2 chanchos moros, los gargantillos, esos los grandes. ¿Usted sabe lo que es? Y se me venían los lobos. Entonces encaré para el lado derecho. Cuando voy a agarrar para el lado derecho, una guaraguazú. Parece ser que con un pariente de los chanchos de este lado porque venían juntos. Y yo dije, bueno, ¿para qué lado son menos? Y vi a agarrar para el lado del puma y el puma ya estaba con la señora. Ya. Miro para el lado del tigre y ya eran 3. Y ya cuando miré para el lado de los chanchos ya estaba toda la manada. Y del otro lado parece que venían a encontrarse. Y me rodearon, ¿usted sabe lo que? Tigres adelante, pumas atrás, chanchos al costado, aguaraguazú y más chancho para este lado. Y me rodeaban y estaban a 2 metros y estaban uno. Y yo sin saber, mire, no tenía camino para salir, mire, rodeado de animales. Y le dice uno de los viejos que estaba ahí, ¿y cómo hizo don Serafín? Y les dije, permiso, y me fue. Cuando realizamos la magia de hacer actos de amor, la felicidad y la alegría de vivir brotan instantáneamente en nuestros corazones. Sumémonos a esta maravillosa campaña de la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro
alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora sueño y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no la encuentro. Mi manera de sentir. Mi manera de sentir. Mi manera de sentir. Yo la busco y yo la tengo. Alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso dentro la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Yo la busco, yo la encuentro, la alegría de vivir. La alegría Alegría cuando llegue el día y la puerta se abra, de vernos a todos siendo conscientes, saliendo a buscarla, protegerla, cuidarla, mi manera y la tuya ambas a la par, deben de ir a la par, la alegría no puede volverse a encerrar, ahora esperar lo que habrá. Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y yo la encuentro. Alegría de vivir. Mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y ya la tengo, la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir. La alegría de vivir. La radio pública. 24 horas. 87.9. Bueno, muy bien, así estamos de vuelta entonces con este cuento de la Andresina, de El hombre mentiroso, donde dice que la mentira mientras ayuda a sonreír es buena, ¿no? ¿Quién iba a pensar que al final le podíamos buscar un valor bueno a la mentira, ¿no? Bueno, así como estamos esto un poco tratando de reírnos, sacar una sonrisa a los que nos están escuchando, en estos días, sobre todo el lunes, en Canal 7 entrevistaron a un sacerdote que se hizo famoso, o se está haciendo famoso por las redes a través de los TikTok, ¿no? Entonces, bueno, le pedí si lo podía sacar él, y me dijo que sí, así que estamos en comunicación con el padre Chicho. Hola, Chicho. Pero ¿cómo le va, Héctor? Muy ¿Cómo anda usted? Muy bien, lindo escuchar. Me alegro mucho de escucharlo. Bueno, estamos hablando hoy en la radio el tema de esto de la alegría, el sentido del buen humor que dice el Papa, donde ahí comparte él la oración que hace después de las laudes, ¿no? Sí, la oración del buen humor de Tomás Claro, Moro. exactamente. Y entonces un poco era hoy esto de
reflexionar un poco esto de, viste, el sentido del buen humor, permitirnos podernos reír de nosotros mismos, de hacer un humor sano. Y bueno, como vos estos días saliste en la televisión, queríamos Igual un poco... me dieron con un caño, te digo, me sacaron el humor, ¿eh? Bueno, pero bueno, a vos te lo sacaron, pero vos transmití humor, eso está bueno por un lado, ¿no? Bueno, esta experiencia que vos decías en la entrevista, esto de que viste que fuiste viendo que había mucha gente triste por todo el tema de la pandemia, seguramente, Sí, y que descubriste sí. ahí que podías un poco esbozar una sonrisa de la gente, ¿no? Sí, en realidad fue un poco eso, ¿no? Descubrir, a mí me pega mucho lo del Papa siempre que él insiste mucho en el sentido del humor, ¿no? Es más, dice que el sentido del humor es la actitud más humana y más cercana a la gracia de Dios. Muy fuerte es esa frase. O sea, el sentido del humor como es la actitud más humana. ¿Y qué pasó en pandemia? Aparece esto del TikTok en una plataforma para adolescentes, entonces yo me sentía, no voy a hacer el ridículo acá, mejor no. Y cuando vi que había personas que se reían de ellos mismos haciendo el ridículo, y vi que había muchas personas que estaban solas y con mucha tristeza, dije, bueno, me voy a ver si me animo. Y bueno, y me animé, y de ahí fui como la gente se fue enganchando y fue diciendo, como pidiendo, ¿no? Eso, gracias por esto, padre, gracias por hacer este chiste, gracias. Una de las cosas de que más me sorprende esto de, gracias por hacerse cercano a nosotros. Como que nos tienen medio así tipo momia, ¿no? Entonces estamos como lejos de la gente, como estatuas. Así claro, sabés que recién compartíamos un texto de Luis Benavides, que es catequista y docente, que él decía, en este escrito que encontramos, él decía esto, que se los tiene a los católicos como aburridos, ¿viste? Y siempre serios, ¿no? Sí, y yo me doy cuenta también por una de las críticas, ¿no? Cuando mucha gente al comienzo, en realidad mucho no me molestaba al principio, después me molestó un poco, pero como vi la reacción muy positiva de la gente, me quedé más con esa parte. Porque nosotros somos seres humanos también, no te gusta que estén dándote palos todos los días, ¿viste? Claro. Usted es un payaso, no sé para qué se hizo cura, todas esas cosas no son muy lindas. Claro. Pero cuando vos ves, por ejemplo, como yo lo dije, ¿no? Lo que más fue bisagra, una mujer que dijo, padre, no dejé de hacerlo porque yo me reía en la quimioterapia. Claro, mira. Ahí dije, bueno, ya está, por esa mujer sola lo voy a hacer, no me interesan las críticas. Claro, exactamente. Y ahí uno descubre que realmente el humor no solo es algo saludable a nivel humano, sino que también transmite el principio de alegría, que tiene que ver mucho con el evangelio nuestro, ¿no? El estar alegres, y no por tener una cara siempre amarga, vamos a transmitir seriedad. Digo, la seriedad no es necesariamente no reírse. Digo, la seriedad tiene que ver con la profundidad, no con la cara. Claro. Es de acuerdo como uno se acerca a esas cosas, ¿no? Y bueno, y así me animé a bailar, me animé a hacer el ridículo, me animé a ponerme pelucas, cosa que no hubiera hecho nunca, no tiene sentido. Y eso fue lo que produjo también una reacción también de la gente, ¿no? Por eso la cantidad de seguidores. Me parece a mí que tuvo eso, ¿no? Decir, bueno, nunca nos imaginamos que un cura podía hacer esto, yo me acerqué a la iglesia en esta pandemia por ustedes, todas esas frases. Después me puse en contacto con muchos curas de América Latina que hacían lo mismo, para un poco también apoyarnos y acompañarnos, y armamos grupos y hacemos dúos con ellos. No, sí, para mí fue como una nueva experiencia, y ver cómo el humor simple y sencillo ya transmite para la gente algo que tiene que ver con Dios. Pero viste que con nosotros una confidencia entre nosotros, los curas, nosotros tenemos humor también. Cuando nos juntamos, nos divertimos también, ¿no? Nos juntamos los que nos reímos, seamos sinceros. Y nos ponemos en una esquina. Bueno, no quería llegar a tanto, pero... No nos mintamos. Pero nos divertimos, ¿no? También nos divertimos. Sí, así totalmente. Como hablamos totalmente. temas serios, cuando nos toca hablar de temas serios, pero también tenemos esta parte de un humor de poder reírnos de nosotros o con otros también. Sí, además que un poco esto, ¿no? Nosotros nos gastamos así, claro, y nos reímos de las mismas gastadas, no nos ofendemos ni nada por el estilo. No. Pero eso me parece lo más saludable. Cuando uno se puede reír de sí mismo y con otro que se ría con uno, me parece muy sano. Eso ayuda mucho realmente a desdramatizar las situaciones que son muy dolorosas
y trae mucho alivio al alma, ¿no? Por eso cuando yo escuché la frase del Papa, que dije que exagerado, con el tiempo la empecé a descubrir, ¿no? Que el sentido del humor es la actitud más humana y más cercana a la gracia de Dios. Claro. Cuando uno está con gracia, está agradecido, está sencillo, está sin peso, ¿no? Está liviano. Y cuando uno se larga una gran carcajada, también está liviano. Claro, es verdad. Sí, 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 sí. Hola, buenas tardes, padre. Habla Laura. Hola, acá estoy Laura. acompañándolo a Héctor en estos programas de radio. Te súper rezo por vos, realmente Bueno. creo que es tu cruz y tu martirio, pero bueno, es tu vocación también. No, también me río mucho. Me Te hace regalo reír. ese lugar. Sí, sí. Bueno, me río mucho también con él. La verdad que yo lo quiero felicitar porque lo que hace me parece bárbaro y verlo desde ese lado, ¿no? De que ustedes son hombres comunes y corrientes, nada más que tienen esto de que son evangelizadores y por supuesto están mucho más allá de nosotros los que somos laicos, los que no estamos consagrados, ¿no? Pero esto de ver a un sacerdote hacer eso, que vos decís, uy, mirá, el sacerdote baila, el sacerdote puede tomar, puede irse a comer un asado, puede vacacionar, puede hacer una canción, todo lo mismo que cualquiera, no son extraterrestres, son humanos. Y esto que hace los humaniza mucho más y como vos decías, los acerca mucho más a las personas, ¿no? Porque esta idea del cristiano, de la persona que va a la iglesia, de ver a una persona parada ahí frente, seria, intocable, que no se le puede acercar, que no se le puede hablar o que no utiliza el sentido del humor, la verdad que es triste que se piense así, se siga pensando así cuando hay un montón de sacerdotes. Ahora igual, igualmente creo que fuimos un poco nosotros los culpables de eso, ¿no? Yo creo que el Papa dio una dimensión más humanizante de nosotros y eso hizo que también nos animemos. Sí, porque cuando se te decía, vos sos elegido, sacado del pueblo, para que seas puente entre Dios y los hombres, como si los hombres no tuvieran relación con Dios directa, y nosotros teníamos que ser ese intermedio, en el fondo nosotros éramos tan puros que no éramos humanos. Claro, porque no podían hacer nada mundano. Nada. Es como el otro día, gracias a estos TikTok, me invitaron a una charla de chicos de cuarto año de un colegio de Córdoba, San Luis Gonzaga, y una de las preguntas de los chicos dice, ¿usted podría ir a bailar? Viste, como si nosotros tuviéramos, no sé, una imposibilidad física. Claro, sí. Es una cosa rara, ¿no? Por esas preguntas, ¿no? Y claro, los chicos nos miran a veces y decir, bueno, el Papa mismo dio una vuelta muy fuerte con el tema de la santidad. Sí. Porque asociamos la santidad con una perfección que no llega a nadie. Exacto. Entonces nadie quiere ser santo en el fondo. Claro, una si no voy a perfección llegar, ¿para qué me voy a poner a hacer humana, eso? claro, es una perfección que no es humana porque... Pero ahí porque la gente tendría que leer la historia de los santos. Si buscaran un libro de un santo y la leyeran, descubrirían que el pobre santo fue, pero... Muchos fueron tremendos, pero... El mismo cura Brochero, que casi no lo canoniza porque se llaman las palabras. Sí, claro. Y fumaba. Claro. Sí, entonces, yo creo que tenemos que volver a que la gente entienda que nosotros somos servidores del pueblo de Dios, porque el ministerio es eso, servir al pueblo, escuchando al pueblo, escuchando a Dios, pero somos parte del pueblo. Claro. No estamos fuera del pueblo. Claro. Somos pueblo. Entonces, eso también hace que la gente entienda muchas cosas. Es verdad que también hay un imaginario de la gente de pensar que el cura tiene que estar en la iglesia rezando. Bueno, una de las críticas de esto me dijo una señora que me persiguió por todas las redes, por Instagram, por Facebook, a raíz que salí en la tele, y me perseguía poniendo que yo era clasista, que hay gente que no tiene celulares, por qué no llevo la Biblia casa por casa, que esto es una barbaridad. Me volvió loco. Le hubiese dicho que te donen las Biblias, le hubiese dicho que te donen las Biblias. Claro, pero ella no entendía, digo, no sé qué quiere, pensó que yo entré en TikTok para hablarle a una gente que tiene celular y a la otra no. Claro. O sea, pero de golpe yo me encontré en TikTok con una abuelita de 90 años que me manda el saludo del bendiabrazo, porque yo le mandé el saludo del bendiabrazo grabado por su hija. Claro. O sea, y ella está en la cama hace no sé cuántos años. Mirá, sí, tal cual. Esas cosas que solamente pasan así raramente, ¿no? En las redes. Sí. Entonces, uno tiene que, o qué sé yo, por ejemplo, hacer dúos
con gente del LGTB y de golpe te vienen todos, ¿usted está a favor del LGTB? ¿Usted está No, viste, a ver, hay algo que no entiende. Hice un video para niños con el arco iris y una señora muy católica me dijo, padre, no use esos colores porque pertenecen al LGTB. Son de la Biblia. Eliminar los colores. No. Digo, a ver, perdón, nos pertenecen también. Claro. Sí, el color nació mucho antes. Bueno, Claro. esto es lo que pasa, ¿no? Es que hoy, de no permitirnos reírnos, ¿no? No nos permitimos reírnos, ¿eh? Y O de Porque no tener se humor. entiende esto de tener que no poder hacer un chiste, por ejemplo, con una persona que es obesa, haces el chiste con la misma persona que se está riendo de sí mismo y pseudos intelectuales católicos te llaman como diciendo que estás haciendo bullying. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces, a ver, ¿pero qué es esto? La persona que lo está haciendo, que se ríe de sí misma, que está padeciendo el problema y con el humor trata de superarlo, el pseudo intelectual que no tiene el problema te hace una crítica desde un lugar, no sé dónde está parado, ¿viste? Como una especie de superterapeuta de la humanidad. Tenés razón, anoche sabés ¿qué es que esto? comí con unas amigas y un poco nos gastábamos esto de la comida, ¿viste? Claro. Porque había una de mis amigas que había comprado una ensaladita y después había una milanesa grande, ¿viste? Y empezamos a hacer chiste y como que tratábamos de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Claro, pero yo creo que si vos no te reís de vos mismo en situaciones que son dolorosas, es muy difícil que después puedas superar muchas cosas. Yo creo que el humor te ayuda mucho a superar. Lo mismo pasa con la ironía. Cuando la ironía está bien utilizada, te hace superar conflictos. Cuando está mal utilizada para dañar a otro, no, porque la intencionalidad es otra. Claro. Por eso yo distingo, una cosa es el humor y otra cosa es la burla. Claro. O sea, una cosa es reírte con el otro y otra es burlarte de alguien. Entonces Igual, que eso puede también pasar. Sí, lo que pasa que es cierto, en todos lados está lleno de estas cosas. En la televisión constantemente los periodistas, los conductores se burlan constantemente, pero nadie dice nada. Pero usted siga adelante, padre, porque está genial lo que está haciendo. Y claro, porque siempre va a haber, siempre hay uno que no se conforma, que no le va a gustar. Yo tengo varios que no se conforman, pero como tengo una sola que me gustó, ya está. Listo, exactamente. Por esa persona vale la pena, y aparte está bueno decir estas cosas y que estas cosas salgan a la luz, que lo haga un sacerdote, porque siempre se tira para abajo muchas cosas buenas que hace la iglesia por su pueblo, y hay que decir las cosas buenas también. No, y además solamente... que hay mucha gente, muchos curas, muchas religiosas, muchos laicos, que trabajan muchísimo, pero muchísimo dentro de la iglesia, y lo hacen con alegría, con sencillez, con humildad, ¿entendés? Y no son noticia. Exacto. O sea, ¿entendés? No son noticias. Y eso tampoco nosotros lo capitalizamos ni lo queremos hacer noticia, pero por un error nuestro. Sí, exacto. Porque te empiezan a decir, no, entonces querés figurar, querés ser figurete, querés dar todo, y te empiezan a llenar un montón la cabeza y dices, bueno, mejor no hago nada. Y no digo nada. Pero es al revés. El mal se publica mucho más que el bien. Exacto, entonces nos hacen creer que todo está mal. Tiene mucha más publicidad el mal que el bien, ¿entendés? Porque esa es la idea. Tenemos que aprender a que el bien también tiene que tener publicidad. Sí, y a darle publicidad, porque es la manera de mostrar realmente cuál es el Vamos a tener que camino. buscar algún sacerdote que estudie publicidad, así después. Un comunicador que haga todo eso. Claro, Sí, porque ya vamos a buscar, Jorge, Chicho, ya vamos a encontrar alguno. Mira, yo les voy a decir la verdad, ¿no? A mí me ayudó mucho en esto cuando yo empecé en el TikTok, porque en Facebook hace muchos años que estaba y Facebook siempre mando cosas serias, todo eso. Nunca había pensado entrar en una plataforma así. Fue un cura de Río Cuarto, que está mucho en las redes, Jorge Reinaudo, que tiene canal de YouTube, Instagram, lo siguen como 500.000 de personas, está en toda América Latina. Bueno. Y un día le dije lo que me había pasado, entonces me dijo él, y me mandó como unos tips, y me dice, mirá en mi canal algunos tips que yo doy de esto. Y después cuando empecé a leer, a él también le habían dado, y me di cuenta, siendo joven, dije, qué bardo que lo aguantó, le habían dado con un caño muy fuerte durante sus comienzos.
leía las críticas, ¿viste? Y él me dijo, dice, mira, si te metés, sabés que te van a dar con un palo, pero vos sabés que le vas a hacer mucho bien a la gente, así que metete. Y él me animó mucho y me ayudó mucho también en eso. Mira qué bien. Por eso digo, ven, porque es un chico joven, tiene ahora 30 recién, cumplió, se ordenó hace 3 años, ya lo hicieron párroco, trabaja muchísimo, está en colegios, y vos decís, el hecho de que él te anime a una persona mayor a meterse en eso es buenísimo. Sí, claro. Y encima lo descubras, ¿no? Entonces, eso ayuda también a alentar al clero joven. Así como está el Fede, que se animó a hacer su canal, a dar las laudes a la mañana. Él también empezó en TikTok y después no llegó porque estaba en otras cosas, pero digo, hay que animarse también entre todos, ¿no? Sí. Sí, bueno, tenemos un montón de riquezas como sacerdote en el ministerio también, ¿no? De curas. Claro. Con dones, claro con capacidades también, ¿no? Sí. Sí. Hay mucho para capitalizar. Exactamente. Sí, es verdad eso. Sí. Bueno, querido hermano, lindo escucharte. A mí me encantó porque ustedes ni bien se nombraron, ya se empezaron a reír. O sea, no imagino. Es así cotidianamente. Sí. Cada vez que nos vemos nos reímos. Afloró enseguida la sonrisa, ¿no? Sí, es así. Y eso que nos conocemos poco tiempo, por decir llevamos 3 años, 2 años. Desde que nos conocimos. Claro, sí. Me imagino. Del comienzo fue. Del comienzo, es verdad, sí. Bueno, hermano, la verdad, un gusto. Abrazo. Dale, un bendi abrazo, dale. Muchas gracias. Muchas gracias y a seguir adelante porque está genial. Dios lo aplaude. Gracias, Laura. Gracias. Adiós, padre. Muy bien, bueno, así escuchábamos un poco al padre Chicho, que salió en las redes y en la televisión, un poco hablando de esto, ¿no? Del humor y del sentido del humor, ¿no? Y de poder reírnos. Él, su testimonio, esto de, bueno, que una señora grande le pudiera decir que le ayuda en su enfermedad, a sacar una sonrisa, que alguien le haya pedido a su nieta que le grabe el bendiabrazo. Qué lindo, ¿no? Que podamos mostrar que nos podemos reír, ¿no? Más allá, bueno, voy a preguntarle a Jorge si en sus dificultades también, ¿no? Seguramente como tendrá dificultades y sin embargo tiene esa poder permitirse de sonreír, ¿no? Bueno, muy bien, estamos acá, entonces ya casi nos está terminando el programa, pero bueno, lindo hoy poder hablar de este tema del sentido del humor. ¿Vos, Laura, se había encontrado algo? Sí, bueno, un poema, un pequeño poema acá, de María Louras. La sonrisa. Viendo allí todavía la sonrisa de aquel Cristo tan pálido yo estaba. Y era apenas sonrisa la imprecisa, media luna que el labio dibujaba. La albura melancólica y sumisa de los dientes que un poco se dejaba ver la boca entreabierta. La camisa de brocato violeta le tiraba de los frágiles hombros. Plata lisa y oro rizado en el altar. Flotaba en el silencio el eco de una risa, de un murmullo que el aire no acababa. Un lindo poema. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar un tema musical para un poco ir, bueno, rumiando esto que compartimos con Chicho y esto que venimos hablando del sentido del humor. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos.
cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, Busca al hermano más allá. de las estrellas, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Muy bien, acá estamos de vuelta, escuchábamos el himno de la alegría, el tema que hace mucho, Sí, ¿no? sí, lo cantábamos. Yo me acuerdo cuando era chiquita lo cantaba. Hace mucho. Bueno, muy bien, ya estamos llegando casi al final y un poco hoy era esto, ¿no? De la alegría y el sentido del buen humor, ¿no? Ojalá que haya servido para algo, para que algunos podamos reflexionar, Que se hayan reído con los chistes. para que se hayan reído un poco con Luis Landricina Con también. Luis Landricina, obvio. Lo vamos a Nosotros- ir ahí ahora escuchando también otro cuento, otro chiste de Landricina también, ¿no? Pero bueno, lindo de escuchar al padre Chicho, que a través de las redes también busca la alegría de la gente, ¿no? Sí, porque como venimos diciendo todos estos temas, es sanadora. Exactamente, ¿no? Es sanadora, ¿no? En esto que leíamos un momento, esto de dejar de quejarnos tanto, ¿no? Estos días me pasó que una señora se quejaba, ¿no? Que le dolía el cuerpo y era un lamento, ¿no? Y no permitirse poder reírse y se quejaba, ¿no? Y no le podía encontrar un poco de sentido del humor a lo que estaba viviendo o para darle más fuerza, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco la idea, ¿no? Ojalá que se hayan podido reír, divertirse un rato con nosotros también. Y quisiera compartir esta oración que dice el Papa de Santo Tomás Moro, que dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo
con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del buen humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Y así nos despedimos entonces escuchando un cuento de la Andresina. Nos veremos mañana, Dios mediante, 17 horas, con otro tema seguramente, pero bueno, tratando esto de ser puente entre la parroquia y los que nos están escuchando. Hasta mañana, Dios mediante. Entrando en el terreno de los pelos y de las peluquerías. En una peluquería solía llegar un señor, observar la cantidad de gente que esperaba turno, los contaba. 8. Vuelvo después, jefe, como quiera. Y no volvía más. A los pocos días venía otra vez, contaba. 9, qué barbaridad. Bueno, vengo después nomás, jefe. Cuando quiera, venga. Se iba. No volvía. Y así siempre. Entonces un día el peluquero le dice al ayudante, dice, y este tipo debe ser enfermo, debe ser loco, se debe olvidar de las cosas, no sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno, cuenta y se va. La próxima vez seguilo, y dice, por ahí está internado y nosotros no sabemos. Y se sienta acá y me agarra la navaja, qué sé yo. La próxima vez viene, cuenta, 9. Bueno, después vengo, jefe, ¿eh? Cuando quiera, le dice. Y le dice al otro, seguilo. Saca la chaqueta al ayudante, el peluquero, y lo sigue. A la media hora vuelve. Dice, todos intrigados. De lo más raro, jefe, mire. Él salió de acá, fue a la bombonería, compró bombones. Fue a la florería, compró flores. Y se fue a su casa. No es que es loco. Venía a contar cosas y dice, ir a comprar flores y bombones para llevarle a la mujer. No, perdón, usted no me entendió bien. Dice, ¿lo puedo tutear? Sí, se fue a tu casa. 87.9 Radio Pública de Plotier. Del Maya La Barda. Tu radio, siempre. El tren del Valle llegó a Plotier. Y si circulas en auto o en moto, te aconsejamos respetar las indicaciones de los banderilleros, mirar hacia ambos lados antes de cruzar el paso nivel. No circules con el volumen alto, ya que eso dificulta escuchar la bocina del tren. Si sos peatón, está prohibido circular por las vías. Con responsabilidad y conciencia, disfrutemos el regreso del tren. Municipalidad de Plotier. Gestión Gloria Ruiz. Ecopunto en la ciudad de Plotier. El municipio de la ciudad cuenta con un espacio destinado a la separación de residuos y al reciclaje denominado Ecopunto. El mismo funciona en el predio de la Expo Plotier los días de feria, miércoles, sábados y domingos en el horario de invierno de 9 a 14 horas. Renovamos el compromiso de seguir construyendo juntos. El ranking de la pública te trae lo mejor de la música latina. Los más escuchados. Top 20. Todos los sábados y domingos. Los éxitos del momento de tus artistas favoritos. Música en tu idioma. Sábados de 12 a 14 y domingos de 15 a 17. El ranking de la pública. Las mejores canciones en tu idioma. No te lo pierdas. Las lesiones en la cabeza son la principal